Y parece que sí, ahora sí. Saludamos a todo el mundo. Soy Rebo de Revidados. Estamos en vivo y en directo. Ahora sí, perdí una hora de transmisión completa del episodio porque el OBS se me trabó completamente. Así que obviamente vamos a empezar a hacer una serie de pruebas en este momento para que seguramente que si estamos en vivo. Y parece que sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Qué espanto. Perdí una hora completa de transmisión. Bueno, vamos a empezar obviamente a dar el conocido spam por todos los medios porque necesitamos estar conectado a todo el mundo. Vamos a compartir. Piripim, piripim. Espero que haya tenido toda una buena semana. Como ustedes pueden saber, la semana pasada no estuve porque por razones de trabajo estuve totalmente fuera de la zona. Fue bastante complicado porque a donde estaba no tenía apenas señal, así que estuve manteniendo solamente algunas transmisiones por Instagram. Para los que nos siguen por Instagram, Instagram/rebo_y_dados, así que les invito obviamente a seguirnos porque es la comunidad que estamos manteniendo más activa este año. Pero también tenemos aquí en Twitch lo que nosotros llamamos la Escuela de Game Masters, así que les espero que toda la gente obviamente nos pueda acompañar en este momento. Voy a hacer esto de aquí, pam pam pam, voy por acá, pam pam pim. ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás, corazón? Acá. Bien. Creo que sí. Ahí estás. Ya. Y espero que la gente obviamente nos pueda constar. Vamos a compartirlo por muchas partes. Ahora sí. Espero que no puedan ver en este momento porque sería genial. Me gustaría mucho. Aquí. ¿Dónde ponemos en este momento? Pam, pam. Si es que nos pueden ver, si no, mal igual. Mando saludos con la gente, empezar como spameo con las personas por aquí y por allá. Ya, listo. Ahora sí. Okay. Obviamente acá voy a hacer el clásico fotograma de chat, de que estamos en vivo. Obviamente no estaba en vivo, pero no entré la señal. Yo te vi mucho rato. Estaba viendo la señal de la semana anterior. No estaba en vivo. Era la otra. ¿Viste el pelo que estaba más corto? No me fijé. Era el primer episodio de la escuela y ahora estaba en la segunda. En vivo. No importa, chicos y chicas, cosas de la vida, cosas del fútbol, como se dice. En fin, como decía, la escuela de Game Masters es una instancia en la cual está determinada para que jugadores veteranos como jugadores nuevos tengan la opción, ¿cierto?, de poder empezar a entrar a esta parte de lo que significa ser un Game Master de una partida de rol. En este caso, obviamente, estamos tratando de apuntar no solamente los conceptos más como comunes de, por ejemplo, como decimos la semana pasada, de cómo empezar tu primera sesión, ya, sino que también cosas como, por ejemplo, preguntas que generalmente te pueden llegar a pasar. Cosas como, por ejemplo, no sé, por quien te dice cómo lidiar con un tipo de jugador que puede dar un poco como de miedo de que pueda enfrentarse a una mesa nueva, como por ejemplo hacer una campaña en la cual los jugadores o las jugadoras puedan ir donde tú realmente desees ir, ¿cierto? Hola, de Golf No Cacha. Saludos a todos. Y también obviamente cosas como por ejemplo como por ejemplo en este caso aprender a conceder sin regalar. Vamos a explicar un poco de lo que significa conceder sin regalar. Significa principalmente el hecho de que saber cómo aprender a doblar las reglas de un juego de rol en favor de la partida, pero al mismo tiempo sin que parezca que sea gratis, que sea como dado, que sea como que siempre ocurre o que sea una novedad, ¿ya?
Vamos a poner acá, pam, pam, pam. Dale un Twitch, dale un Twitch. Dale, ahora sí, espero que sí, ahora sí funcione. Recién tuve un problema muy mayor con el tema de el Twitch. Entonces por eso estoy preocupándome de que si y que pensé que estaba transmitiendo una hora y realmente no transmití nada. Fue, como entenderán, interesante, glorioso y agotador. Así que ojalá acá, pam, 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 voy a poner aquí el último caso, un live, pam, 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 he avisado a todo el mundo. Bien, agradecemos a la gente que se nos va a juntar. Hola. Ya, ahora sí. Ay, un poquito, y ahora sí partimos. Ya. Entonces, como decía, conceder sin regalar. ¿En qué va esto? Estas son lecciones obviamente de la escuela Game Master, que son literalmente las mismas lecciones que pueden encontrar en el blog de Rehuidados, ya, pero también están enfocadas en que vamos a profundizarlos un poco más, y con la conversación de ustedes que están en este momento en vivo con nosotros, vamos a ver un poco más de cómo aprender un poco más esta faceta de lo que significa ser un Game Master de juegos de rol. Esto puede ser un poco sobrecogedor para algunas personas. El tema es un poco novedoso para algunos. El tema de enfrentarse a ser un Game Master es muy atrayente y a algunas personas realmente le tienen un poco de miedo, tirando como para pánico. Pero en este caso vamos a tratar de hacer lo posible para que todos ustedes, ¿cierto?, roleras y roleros, no tengan ningún miedo a poder enfrentarse a una mesa de rol. ¿Cómo es conceder sin regalar? Este es el título de esta lección. A ver. Todas las reglas de los juegos de rol están destinadas para una sola razón, para obviamente proporcionar la mejor diversión de la temática del juego de rol, siguiendo una línea de parámetros, línea de reglas. Las reglas están escritas para ser conocidas, ser comprendidas y aplicadas en la circunstancia que corresponde. Sin embargo, en todos los juegos de rol que están enfocados de los años 90 en adelante, hay una cosa que se llama la regla de oro, o la regla cero, bien, o la regla, no sé, la regla fundamental de una partida de rol. Y esa es la regla, y ustedes tal vez me podrán decir en el chat si están o no al conocimiento de esta regla. Es una regla que apunta principalmente a que toda cosa que está escrita en el manual de juego de rol puede ser necesariamente obviada o dejada de lado, o bien modificada a tu gusto, si es que eso va a permitir que vaya en pos de la diversión de la partida, de que la sesión tuya funciona. Pero también hay otros juegos de rol que están enfocados en decir de que aquí no hay reglas de oro, de que aquí las cosas están hechas para que funcionen de esta manera y no permito ningún cambio al respecto, y enseña a tus jugadores que no funcione. No es que sea tan negativo como lo digo yo, de hecho lo dicen de forma mucho más agradable, ¿bien? Pero creo que hay que tener en cuenta de que cuando un jugador o un Game Master es novato, de repente enfrentarse a situaciones en las cuales puedan doblarse las reglas, puedan permitirse hacer cosas, de repente funciona. ¿Qué pasa cuando de repente hay ocasiones que los jugadores o las jugadoras de repente tienden como a abusar un poco de estas circunstancias? En las circunstancias en las cuales obviamente van a jugar como permitiendo de que el máster, cada vez de que permita hacer algo, sea un hábito, ¿ya? El hecho de que, por ejemplo, a gastar los puntos de suerte, de lanzar tiras de salvación, de gastar puntos como los Venis, que están en Savage World, por ejemplo. Todas estas cosas que son como facilidades en una partida de rol, y los jugadores van a acostumbrarse de repente a usarlas tan seguido, tan habitualmente, que obviamente a ti como Game Master de repente te va a costar mantener un poco el control de la situación, y que los jugadores van a generalmente ocuparlas muy seguido. Bien. Recuerdo obviamente de que hay muchas ocasiones que he visto de que no es cierto como que abusan mucho, pero sí me ocupan la frase: es que tú siempre lo permites, es que tú siempre lo haces, y de repente tú puedes decir: sí, pero es que esta vez no lo quiero ocupar, sí, pero esta vez no lo quiero hacer. Entonces las jugadoras quedan: ah, bueno, entonces no, que fome, que lata.
Vamos a tratar de explorar un poco el tema de que hay formas de poder conceder en una partida de rol ciertas ocasiones, ciertas motivaciones, ciertas condiciones de que tú puedas darle ese favorcillo al jugador y a la jugadora. Bien, saludamos a la gente que nos está obviamente acompañando en vivo. Ya, vamos a echar un vistazo acá, porque realmente lo que más me sirve aquí es tener el Twitch abierto. Y ya. Por lo mismo, obviamente, si tienen gente obviamente, que quiere compartir esto y quieren verlo con nosotros, por favor, vengan a verlo. Estoy más que agradecido que puedan hacerlo. ¿Qué cosas más, por ejemplo, permite hacer una partida de rol, una forma como de permitir como doblar un poco las reglas? Hay cosas obviamente de que para eso de repente tú puedes permitir inclusive de que es tanto así como tú sabes que te vas de control, como sabes que tú pierdes un poco el control de la partida cuando estás dando demasiado, cuando se crean patrones. Bien, los patrones son, por ejemplo, que tú permitas de que cada vez de que exploren un lugar nuevo hagan siempre lo mismo. Eh, el ejemplo más clásico, el ejemplo de Calabozos y Dragones, un juego de aventura, cierto, de un contenido de alta fantasía, en el cual los personajes, generalmente el personaje más fuerte, ya, o que tenga como más capacidad muscular, tienda a que cada vez de que vayan a entrar a un lugar nuevo, la persona literalmente rompa la puerta, ataque y destruya todo lo que está en la habitación, saque todo lo que está ahí y entre a la siguiente habitación. Y eso se convierte en una cosa que se repite puntualmente y se repite en todas las habitaciones de este calabozo. Otra cosa también que se repite puntualmente son el concepto de, por ejemplo, separar el grupo, separar la party. Ya. Eso, en juego también como Calabozos y Dragones, permite de que se acostumbren a explorarte demasiado rápido ya un espacio de juego, un dungeon en este caso, para poder avanzar pronto al otro escenario, a la otra habitación, digamos, al otro nivel. ¿Bien? Y cada vez de que se enfrenten al siguiente calabozo, porque por ejemplo de repente son las aventuras, y digámoslo así, de repente las aventuras de Calabozos y Dragones tienden a ser aventuras de irse de calabozo en calabozo, por ende los jugadores o las jugadoras van viendo de que se repite el hecho de que pasan un nivel de calabozos, pasan al siguiente, pasan al siguiente, y es un poco más repetitivo, por ende su acción pasa casi siempre la misma. De ahí es que tú permites que eso ocurra, el hecho de que se separen o que rompan las puertas, ¿ya? O que maten todo lo que se encuentren en el camino. Puede ser bien visto o no tanto en una partida, pero el hecho de que tú puedas mantener el control de eso en un punto que tú digas como pasan cosas por consecuencia de que ustedes hagan siempre lo mismo. Les puedes permitir que lo hagan, pero en este caso hay una consecuencia de hacerlo. En el tema, por ejemplo, de este caso de Dungeons and Dragons, el hecho de que cada vez de que, por ejemplo, entran en un calabozo y empiezan a explorar la primera puerta y llegue este personaje que patee la puerta, reviente la puerta que entre a matar todo lo que hagan, se activa una alarma que tal vez por efecto de no haber explorado antes la puerta antes de reventarla, ya hayan activado esa alarma. Hay aventuras ya de que yo he jugado ahora con mis jugadoras, una jugadora que es novata, ya, claro, voy y le pego. Jugadoras novatas, por ejemplo, que han estado descubriendo de que la exploración del juego, antes de entrar a una habitación, de repente el explorarlo o no irse por el obvio, no irse por el tema de avanzar y destruir, sino de repente encontrar como habitaciones alternativas, vías alternativas que están en el calabozo, les permite no solamente explorar de forma más eficiente un calabozo, sino también se dan cuenta a la larga de que se evitan enfrentarse con, digámoslo así, enfrentamientos inútiles de repente, enfrentamientos letales de repente, o que no necesariamente les vayan a dejar algo. Por ejemplo, en el compendio de aventuras, los cuentos del portal bostezante de Calabozos y Dragones tienen muchas aventuras, y no voy a hacer spoiler de las aventuras mismas,
pero se enfocan mucho en historias que son, saludos a Concilio, hola. La gracia es de que obviamente la gracia es de que obviamente las aventuras están hechas para que la exploración misma, sí, gracias, sorry, que me vuelo muy rápido. La gracia de que obviamente la gracia de que la exploración misma de las aventuras como vienen descritas en el calabozo están hechas principalmente para que tú puedas aprender a darles estas vías alternativas. ¿Bien? Los jugadores se dan cuenta de que los calabozos en el Tales of the Journey Portal no están hechas de forma lineal, no están hechas de forma de que es solamente un solo camino con solamente no intrincado, sino que no, son una parte de un calabozo junta con otra parte, con otra parte, con otra parte adicional, y de repente hay un camino que bordea, que va al final, o otro que serpentea y que de repente puede pasar por todos, pero por pasajes ocultos, en vez de pasar solamente del punto A al punto B. Tú le enseñas a los jugadores a de que, si bien es cierto, pueden ir explorando con cuidado, si bien es cierto, se preparan a explorar, si bien es cierto, se preparan a entender de que no es solamente patear la puerta y reventar y matar todo lo que se encuentran. Otra cosa, obviamente, claro, de que es poder, en este caso, otorgar, obviamente, por explorar y saquear todo lo que encuentran, lo hacen, sin embargo, al obtener algo, simplemente por saquearlo, por verlo y obtenerlo, porque van, porque saben de que el propósito para ellos es llegar y obtener, como siempre, matar todo lo que encuentran o dar vuelta a todo lo que encuentran hasta encontrar este objeto. Es, por ejemplo, un ejemplo que puse muy claro en el blog, el hecho de que limpien literalmente un calabozo de criaturas. Por ejemplo, los personajes ya son capaces de matar trolls fácilmente y saben cómo matarlos, y eliminan todos los trolls de un dungeon determinado. Les dejas no solamente el hecho de que ganan puntos de experiencia, pero no entienden también de que en el ecosistema de tu mundo, al dejar libre un espacio, un calabozo con muchas habitaciones, puedas permitir de que otra criatura más grande o más terrible ocupe ese espacio. En la misma aventura Tales of the Journey Portal, las jugadoras que tengo yo descubrieron de que no necesariamente tienen que matar todo lo que encuentran. Que no sé si lo entendieron o no, probablemente sí lo hicieron, pero hay una parte de que tienen que pasar por muchas habitaciones que ven que están llenas de pequeñas criaturas que perfectamente podrían haber eliminado, pero deciden no hacerlo, deciden avanzar con mucho cuidado hasta la siguiente habitación y al siguiente pasaje, y yo les dejo solamente el enfrentamiento que va en consecuencia del final, pero no necesariamente el hecho de eliminar todo un sector del ecosistema de criaturas. Literalmente solamente van a eliminar lo que ellas se encuentran en un riesgo para su existencia y poder avanzar en la aventura misma. Pájaro Gris nos pregunta si la personalidad de un personaje es de ir pateando puertas y hacer mucho ruido. Ahí corre la excusa que está dando el personaje. Bien, cuando tú concedes de que el personaje está siendo roleado, se entiende de que el jugador o la jugadora entiende perfectamente de que sus acciones conllevan a consecuencias dentro de un mundo donde tú puedes tener clara la legalidad de un juego. Los ejemplos más comunes, cuando el personaje que, por ejemplo, como por este caso, mata todo lo que encuentra en su camino y obviamente es como imparable, está creando de que cuando entra a un pueblo o una ciudad, por ejemplo, una ciudad mediana tal vez, o tal vez una capital necesariamente, y su actitud es matar todo lo que encuentra o bien todo lo que le desagrada, tú tienes como Game Master toda la posibilidad de permitir que haga eso, pero con la consecuencia de que está logrando de que la guardia local, la ley, los conceptos de la ley, y ojo, no necesariamente la ley buena, porque de repente puede encontrarse una ciudad tiránica, y la ciudad tiránica, su líder tiránico tiene guardias tiránicos que no permiten que nada se les salga de control. Tú puedes conllevar a de que la acción de eso, o de que este personaje sea, por ejemplo, luego de un combate y una sumisión bastante rápida, hay conjuros de alto nivel que permiten de que un personaje quede totalmente como restringido,
sea llevado, por ejemplo, en este caso, a una prisión. El concepto de que salga de ahí, o que aprenda de que sus acciones llevan consecuencias, puede llevar inclusive a la mano de que una pequeña maldición, algo que le lleve a entender contra su alineamiento, inclusive de que no necesariamente tiene que llegar y matar todo lo que encuentra en el camino. Y no solamente porque su personaje lo dicta, es porque en el proceso del juego de rol, un personaje, como las personas mismas, tienden a aprender durante el camino. ¿Te das cuenta? El hecho de que puedan aprender algo durante una partida es experiencia. Y el hecho de que un personaje necesariamente tenga que ser caótico, malvado, o caótico y matar todo lo que encuentra en su camino, no necesariamente puede conllevar el hecho de que tenga que ser siempre así. Tal vez en algún momento pueda llevar a aprender de que su acción no necesariamente es buena en el mundo en el que está viviendo. Tal vez donde nació, tal vez donde se crió, pero no necesariamente hasta el final de la partida. Tal vez pueda entender de que sus acciones tienen consecuencias que le pueden llegar a sopesar un poco en su conciencia. Y si dices que no tiene conciencia, pues claramente tú puedes penalizarlo con algún tipo de número para el efecto cuando tenga que razonar. Es solamente una idea. Sí, el hecho de que puedas conseguirle más fácil enemigo con esa actitud, no trates de irte en contra del personaje o del jugador. No trates de pensar de que en el concepto, por ejemplo, de que un investigador en la llamada de Cthulhu vaya necesariamente a pensar de que todos los cultistas son malos. Estoy aplicando el hecho de que todos los cultistas, de repente hay cultos que son más teóricos que prácticos. Entonces de repente puede decir alguien, oye, en este momento estoy leyendo este libro, lo encuentro muy interesante, el Cult de Ghouls, por ejemplo, y encuentro que puedo leerlo. Entonces un personaje puede decir, si es un cultista, a este tipo le voy a forrar hasta que entienda de que lo que eso no es malo. No, no necesariamente. Es más el tema de, por ejemplo, tratar de ayudar de repente que tu personaje, si el personaje tiene esa capacidad de raciocinio, en este caso por ejemplo la llamada de Cthulhu, hacerle entender al cultista de que sí, sus conocimientos son prácticos para el personaje, y de que si bien es cierto, hasta inclusive es capaz de ayudarlo a conseguir estos tomos de conocimiento, y así puede tal vez arriesgar a un personaje no jugador a que tenga su propio trama, pequeña mini trama de desarrollo. El Game Master te lo va a agradecer mucho, el hecho de que tú como personaje ayudes a desarrollar un personaje no jugador. Le estás dando un poquito la tarea de ayudarle un poco en eso, y al mismo tiempo estás logrando de que le des al jugador, al personaje de tu jugador, le des un poco de puntitos extras adicionales al momento de que quieran investigar algo, pero bajo control. O sea, también eso como un tipo de ayuda para mantener en control el meta del juego mismo. Bien. Me refiero a que si vas rompiendo todo te vas a encontrar más rápido con alguien que te odie. Hay muchos Game Master de escuelas ya, que pueden aplicar mucho el tema de que cuando encuentran a un personaje que tiende a ser avasallador en una partida, controlando todo, personificando todo, el Game Master tiende al final ponerle un personaje no jugador que sea como su tope, el personaje más grande que él, más fuerte que él, el personaje que simplemente le va a poner el dedo encima y se acaba. Me funcionó una sola vez, lo confieso, me funcionó solamente una sola vez, y es para entender de que de repente siempre puede haber alguien que va a ver más fuerte que tú. Entonces no necesariamente es como para enseñarle a avanzar con más cuidado, sino que no necesariamente su actitud es la correcta donde quiera que vaya, ¿ya? Y le enseño de que si va a desarrollar ese tipo de actitud, que lo haga de forma más divertida para la mesa y no necesariamente para sí mismo. Bien. Sí, los conceptos sí, de la soberbia es más rápido crear enemigos. El personaje como tal y la soberbia que puede acabar desarrollando el personaje es una forma de que también el Game Master puede aprender a conceder, porque a fin de cuentas todos los personajes de cualquier juego de rol de una forma u otra son elegidos, son héroes, son la gente que sobredestaca de su promedio, así que sí, puede tener un poco de soberbia en el sentido de que yo sé cosas que tú no sabes, pero no necesariamente el concepto significa de que le vas a conceder todo a cambio, solamente por el hecho de que sabe más que el resto.
Ahora, el hecho de tú puedes tener claro de que los jugadores tienden a ocupar mucho estas reglas que permitan tener un poco de o sea, no, los jugadores te pidan romper o doblar un poco las reglas de tanto en tanto, porque obviamente ellos saben de que va a favor de ellos y de que supuestamente te va a favorecer un poco tu misma partida de juego de rol. Tú tienes claro, por ejemplo, de que hay cosas que tú puedes permitir en una partida, en una campaña nueva, con el mismo grupo de repente, y tú les vas a decir, bien, vamos a hacer esto de manera tal de que les voy a otorgar ayuda, pero con condiciones. Por ejemplo, el hecho de que tú puedas permitir las trampas, ya, en este caso, por ejemplo, que el grupo, en el caso determinado, en un juego de rol que no necesariamente tenga una tirada como de idea, el grupo de rol le puede pedir ayuda al máster en un momento del juego para que pueda avanzar, pero una cantidad determinada de veces por sesión o tal vez por campaña misma. Bien. O por ejemplo, bueno, en la llamada de Cthulhu, las tiradas de idea ya se las puedes permitir una cantidad determinada de veces por sesión, tal vez inclusive una sola vez por sesión, no necesariamente como más de una vez por sesión. O como pasa, por ejemplo, en la llamada de Cthulhu séptima edición, ya que las tiradas de suerte, ¿cierto?, se van gastando. Ustedes tienen la regla opcional, primero la regla de que suerte, por ejemplo, puede estar al 60%, y que siempre los jugadores quieren tal vez aprovechar la suerte para su favor, ¿cierto? Y que cada vez de que les vaya a pasar algo malo, van a tirar por suerte para ver si es que de alguna forma la fortuna les favorece y se evitan el daño. Tú puedes permitir la regla opcional, la cual yo encuentro muy útil, de que cada vez de que, por ejemplo, gastan suerte, van restando a uno, un punto, un punto, un punto, y eso no se recupera, al menos no de forma natural o en corto plazo, es como muy a largo plazo. Otra cosa también, por ejemplo, la misma timo de la suerte le permites no necesariamente hacer una tirada de suerte como de tirada como contra el valor de suerte, por ejemplo, te el 60% y lanzar 60 o menos para hacer tirada de suerte, sino que le permites a los jugadores, a su libre albedrío, gastar esos 60 puntos como puntos de bonificación para una tirada, con la condición de que esos puntos no se recuperan, al menos no en el corto plazo, se recuperan más en el largo plazo. Bien. Por otra parte, por ejemplo, también está, por ejemplo, el tema de poder ocupar los mismos puntos de suerte, ¿cierto? Y ocupar como, por ejemplo, como igual que una tirada de idea, ocuparla solamente una cantidad de veces por sesión. En los casos más extremos, en que, por ejemplo, tú sabes de que los valores son bastante altos, inclusive puede ser como que se tire una vez por campaña, de repente, o una vez cada semana de juego, por ejemplo. Están viajando una semana en el crucero del Atlántico, del punto A al punto B, pueden solamente hacer una sola tirada por idea, o una sola tirada de suerte, hasta que lleguen a su destino. Con eso como que les condicionas un poco la posibilidad de hacer esas reglas para romper las reglas, pero más a control tuyo. Dice acá, puedo hacerlo de la forma tan obvia como decir que tienen una oportunidad por partida de el saltar en una regla. Ellos pueden elegir como grupo si quieren saltarse una regla del temprano partido guardada para más tarde. No recomiendo el tema de saltarse una regla. Hay jugadores que ocupan el concepto de RAW. El RAW es read as written, o leer como está escrito. Bien, cuando tienen ganas de resolver una situación X, siempre hay jugadores que le van a decir RAW, léelo como está escrito y así lo interpretas. Yo no recomiendo eso también como un factor de como saltarse la misma regla escrita porque está expuesta en piedra. Tampoco está explicando el hecho de como de seguir todo y si no está escrito no se puede hacer. Pero
si vas a permitir de que los jugadores se salten una regla en particular, antes de eso, como Game Master, piensa un momento si eso te va a favorecer a ti, va a favorecer la partida, va a favorecer a los personajes o va a crear un hábito en los jugadores. Bien. Cuando controles alguno de esos 4 aspectos, te va a permitir tener un poco más control también de lo que puede ser modificar reglas futuras del mismo juego de rol. Y a la larga, eso se puede transformar en campaña futura, lo que los Game Master más viejotes decimos, un homebrew o un concepto de una creación casera. Y de así, hay muchísimos juegos de rol, por ejemplo, como en Calabozos y Dragones, en que tú tienes reglas caseras en que permiten de que ciertas clases o ciertos personajes o ciertas acciones se permitan hacer o no hacer, a diferencia de las reglas core, las reglas base. Bien, tienen y si tú como Game Master aún así le quieres dar la opción de, por ejemplo, permitir hacer algo distinto en una partida de rol, espérate un poco, porque ahora yo voy a explicar unas tips que te van a ayudar a todos ustedes, que a mí me han ayudado caliente, me han ayudado un montonazo, ya para efecto de cómo doblar las reglas del juego en forma general, casi para cualquier juego de rol. Pero antes de eso, hay que tener claro, obviamente, por ejemplo, cómo controlas obviamente el tema de que pidan mucho, para no adelantarme mucho el tema. Como explicaba recién, obviamente, explicaba, ¿cierto? Primero, de que decía, ¿cierto? De que dejar claro, ¿cierto? Cuáles son las ocasiones en que pueden hacer estos tipos de manejo de las reglas, ¿cierto? Tener claro, obviamente, como lo dije recién, de que no afecte tanto la trama de tu aventura, ¿bien? Porque de repente algunos eventos son necesarios ya de que ocurran para que tu trama funcione. El hecho, por ejemplo, de que un personaje no jugador muera. Si el personaje jugador muere, para tu historia, como tú lo tienes escrita, te permitirá crear trama a futuro, ¿ya? Y obviamente tu línea histórica que va a ayudar a los jugadores. Puede ser hasta un catalizador que permita a los jugadores motivarse a hacer una acción determinada, dado el caso. Pero en este caso, obviamente, de que el hecho de que tenga la posibilidad de poder dar vuelta a las reglas de alguna forma, permita de que de repente los jugadores te descontrolen esto, y permitan, por ejemplo, de que no ocurra en un evento determinado. Ahí tú explicas de que al margen de poder hacer esto, en vez de permitirles hacerlo, tú tienes claro de que por crear ese evento, los jugadores van a obtener algo, un tipo de recompensa, un tipo de darles a conocer de que en este caso, por ejemplo, una cosa como algo que dejó el personaje cuando murió, ya, el personaje no jugador, me refiero, cuando murió. De repente, por ejemplo, el tema de que al provocar la muerte de un personaje, elementos externos de ellos, que de repente pensaban que no estaban complementándose, les acompañen, ¿cierto?, a su aventura para que termine de desarrollarse de forma de que ellos pensaban como, oh wow, o sea, cuando se murió este personaje, el reino del este y el reino del oeste nos están acompañando ahora en pos de ayudar a eliminar el mal mayor. Un ejemplo más genérico. O por ejemplo, en un juego como de Vampiro la Mascarada, el hecho de que un personaje no jugador importante muera y sea inevitable poder hacer que esa muerte ocurra, va a permitir, por ejemplo, de que de repente los clanes, de alguna forma, también se manden emisarios que los apoyen a ustedes a completar esto, dado de que este personaje era tan importante para la partida que necesitaban como entender de que su sacrificio fue en pos de algo mayor, y hay momentos de claridad que llegan a los personajes no jugadores y que los jugadores también entienden de que es necesario su muerte para eso, o lo entretienen después que muere, y que evita obviamente que la historia se desarrolle. Por último, el tema de que de repente ocurre un evento inevitable, ya de por sí a los jugadores y a las jugadoras se transforman en experiencia. Entiendan el concepto de la experiencia. El concepto de la experiencia, los puntos de experiencia, no solamente son los puntos de experiencia que tú ganas por matar a una criatura, es también aprendizaje, es también el tema de entender de que al lograr que pase algo, aprenden que ocurre algo, y como aprenden que ocurre algo, eso se transforma en
experiencia para ellos, ¿cierto? Que es la ayuda a desarrollar habilidades, trasfondos, conceptos distintos, ¿ya? Eh, en este caso, el ejemplo que estoy explicando exactamente es un caso de jugadores que quieren evitar a toda costa de que un personaje no jugador muera. Hay jugadores que de repente igual se lo toman a mal, de que un personaje no jugador muera. Incluso el hecho de que inevitablemente el personaje no jugador muera, inclusive toman con el concepto de que el máster está haciendo como la vida difícil en contra de los jugadores y que no quieren que sean felices y que no sean que sean... Bueno, los conceptos de la muerte del personaje no jugador es complicado de tratar, pero también puede ser la desaparición de un personaje no jugador. De repente puede ser el hecho de que el personaje no jugador por razones haya decidido tomar otra ruta y no acompañar más a los jugadores. Tengo muchas hay partidas de rol obviamente de que los jugadores, las jugadoras, ¿cierto? Los acompaño con muchos personajes no jugador, mal acostumbrado en mi caso de repente a hacerlo, pero de repente esos personajes no jugador tienen que irse, tienen que apartarse, tienen que hacer una vida distinta o bien deciden a tomar su propio rumbo de experiencia a lugares lejanos, y eso después de un tiempo les conlleva que entender de que cuando se los vuelven a encontrar son distintos, son más poderosos, son más sabios, son más fuertes, y los jugadores también entienden que sus personajes también van creciendo y se hacen más fuertes y más listos, y de repente hasta el reencuentro permite generar una trama distinta, y tú como jugador, como personaje, como Game Master, te das cuenta de que eso al final de cuentas es súper necesario para tu historia, y los personajes logran entenderlo como eso. De una forma u otra, siempre trata de tratarle como amortiguar un poco el cambio brusco que pueden tener de que un personaje no jugador muera, o se vaya, o que un evento sea inevitable, por ejemplo, que pase un dragón y destruya un pueblo completo, por más que intenten matar al dragón y no pueden matarlo, o que intenten hacer las reglas para que efecto de que el dragón no destruya el pueblo, de que haga otra cosa totalmente distinta. Hay eventos que de repente son en pos de crear lección, como por ejemplo pasa en el Horde of the Dragon Queen, que es la primera trama histórica que sacó Calabozos y Dragones cuando salió en quinta edición, en el cual un pueblo obviamente fue literalmente destruido por un dragón cuando apareció al principio, y era como casi inevitable porque los personajes son nivel 1, no había mucho que hacer al respecto. Pasamos a también acá. Una parte también muy importante, el efecto de que tú vas ayudando a los jugadores, ¿cierto? Que permiten torcer las reglas, siempre también ser un poco más observador con aquellas jugadoras o jugadores que no lo hacen, ¿bien? Y que de repente sienten de que por razones de que ellos sí les gusta como mantener un poco más la norma del juego, y sienten que no es justo también para ellos hacerlo. No pasa siempre, pero siempre hay jugadores que les gusta seguir mucho las reglas. En este caso ahí te recomiendo darle la opción, mirarlos a la cara y decirle, bueno, tú te gustaría hacer algo como para poder incentivarlo, y ahí la mesa completa va a empezar a decirle, oye, sí, aprovecha de hacerlo, tienes la opción, oye, si todos podemos hacerlo, ¿por qué también lo haces tú? Eso motiva un poco más a la integración de los jugadores, ¿bien? Y lo hace más divertido y más dinámico, ¿ya? Y eso también tienes un poco más el control de que no es algo que todos pueden hacer de tajo, pero más en control, y que aquellos que tampoco no saben hacerlo también lo pueden hacer por su cuenta, como un pequeño favorcito, como un poco algo. Bien, ahora como tema vamos a ver los 3 puntos principales, ya los 3 ítems, los tips, por decirlo de alguna forma, que les doy para efectos de que puedan mantener su manejo de reglas y torcer las reglas de forma genérica, pero al mismo tiempo que les ayude muchísimo. Algunas de estas ustedes las han escuchado en algunos de los juegos de rol que tal vez juegan regularmente, pero piensen de que en este caso las estoy explicando para que las puedan aplicar literalmente a cualquier juego de rol que ustedes hagan. El primero de ellos es el relanzar o el reroll. El reroll es una forma en la cual obviamente ustedes después de lanzar los dados y desafían la fortuna, y la fortuna no les favorece o bien simplemente no les da el resultado que desean, hay juegos de rol que permiten hacer el reroll, relanzar los dados y obviamente quedarse tal vez con el resultado que sale posterior. O incluso hay juegos de rol como por ejemplo
Cthulhu Tech, que permiten no hacer un reroll, pero por ejemplo gastando ciertos puntos, agregar más dados cada vez que van lanzando una cantidad de dados, y por cada punto que gastan lanzan otro dado adicional al montón de dados, y lograr, en este caso como en Cthulhu Tech pasa, una combinación de dados para poder hacer la tirada más exitosa. ¿Bien? El reroll es obviamente también está sujeto a cosas como por ejemplo límites, tener una cantidad de puntos para poder gastarlo. Bueno, apliquemos este caso, un juego de rol que no tiene realmente un reroll. Bien, Calabozos y Dragones. Calabozos y Dragones tiene un concepto de que los rerolls, los relanzamientos, ya están modificados por ciertas acciones, ciertos poderes, ciertas magias, habilidades que permiten hacer el reroll, pero hay otras que simplemente no. Bien, por ejemplo, un reroll al ataque, porque sí. Bien, claro, ahí saludo al narrador del. Sí, una cosa, como dice el tema de la regla de la casa. La regla de la casa lo expliqué recién, lo que es el homebrew. ¿Ya? La regla de la casa es una forma de explicar las cosas que se pueden y no se pueden llegar a hacer en una partida. Es normal. ¿Dices algo? Ya. El tema obviamente, ¿caché? De que el tema de las reglas homebrew se pueden modificar regularmente, y también son parte esencial de la partida de rol. En este caso, cierto de que las reglas, el homebrew, como lo expliqué recién, es una regla que tienes que explicar tú al principio de tu campaña. Esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Lo que dice el manual lo aplico solamente una vez por campaña, o una vez por sesión, o una vez por semana de juego. Y todo lo tienen claro, y tú como Game Master tienes anotado ahí en un papelito todas las veces que se ha podido hacer esa cosa. Es una forma muy sencilla de hacer. En el reroll, lo que estoy explicando como técnica de ayuda, es que tú dices, en este juego, sí, se puede hacer reroll para el ataque. ¿Y cómo es eso? Bueno, cada vez que tú lanzas la tirada de ataque, tú vas siempre contra una dificultad, por ejemplo, su clase de armadura, o bien puede ser la dificultad que lanzó el otro jugador, ¿cierto? O personaje no jugador, o el monstruo que tiene, ¿cierto? Y tú vas contra la cantidad de éxitos, o de dificultad, valor de dificultad, y tienes que superarla, o qué sé yo. Y no te resulta, tú le das la opción de que pueda haber un reroll. Sin embargo, la dificultad aumenta. Así de simple. ¿Sí? Perfecto. Puedes tirar contra el Goblin. El Goblin tiene armadura 8. Lanzo, fallo. ¿Puedo hacer reroll? Sí, puedes hacer reroll, pero el Goblin ahora tiene armadura 10. El Goblin es más diestro. Tal vez para ti, para tu tirada. Porque obviamente considerar de que los personajes desarrollan sus habilidades, desarrollan sus capacidades, y a la larga se van haciendo cada vez más fácil para ellos hacer ciertas cosas. En este caso tú estás dando la pauta de que puedes volver a lanzarlo porque sé que tenías que hacerlo y sé que podías hacerlo, y te doy la opción de lograrlo, pero tu fortuna te acompañó acá, y en una tirada que tú sabes dentro tuyo de que si no lo lograban, la escena completa no funcionaba. Pongámosle otro ejemplo. Tienes algún jugador o jugadora que de repente tiene esa cosa que dice que las tiradas nunca le resultan, o que se siente como muy desafortunada o desafortunado en su personaje porque las cosas no resultan. Tú le haces el reroll cuando tú sabes de que va logrando, emocionalmente va logrando éxitos, va logrando experiencia, va logrando desarrollo, y tú le permites hacer un reroll, porque así, de esa manera, el personaje se siente más optimista, más segura o seguro de sí mismo, y en su personaje obviamente en una acción determinada, inclusive que el resto de la mesa está esperando que haga algo, tú le dices lanza de nuevo, pero la dificultad sube un ápice más, es un poco más difícil para ti, y tú sabes de que el personaje lo va a lograr y lo va a hacer. Y créeme, el hecho de que la mesa de juego le felicite por lograr hacer eso es una cosa inolvidable, y los jugadores o las jugadoras van a hacerse muy tranquilizados, tranquilos en general, por ver que pueden hacer eso. Genial, yo digo, es una experiencia increíble.
Otra forma, ¿cierto?, de poder ayudar a los juegos es, como doblar las reglas en una acción determinada, es la regla del cansancio. La acción que sea, muchachos. Golpear, estudiar, convencer a alguien, el hecho de intentar, por ejemplo, trepar una pared o subir por una cuerda. Todo tipo de acción que no necesariamente sea física, también puede ser mental, conlleva un cansancio. Y eso lo pones, la regla del cansancio. ¿Qué significa esto? Que cuando la persona decida hacer algo, no le resulte por la tirada, en vez de hacer el reroll, tú dices que lo logra, pero en consecuencia se cansa, se agota. Eso significa de que, por ejemplo, por golpear a la criatura con su espada, ¿cierto? Y golpea con toda la fuerza y tú ves que lanza, y es escena dramática y que están todos dependiendo de que por fin este personaje o el bárbaro le va a pegar el golpe final y va a morir y por fin va a terminar esta historia y casi están todos muriendo y falla. Tú dices, no, le pega, le corta, le hace herida, le hace mucho daño, pero en el movimiento que tú haces fuerzas tus músculos de mala forma, te da un calambre, te da una tensión, te da un desgarro por hacerlo y sufres daño. Como efecto del cansancio, el personaje sufre daño, tú le dices y te haces una cantidad de puntitos de daño. O por ejemplo el hecho simplemente de que en algún momento determinado, en un momento de tensión, un momento dramático, un momento vital, esencial, la personaje o el personaje decide leer un libro, hacer un conjuro, invocar a algo y tú sabes de que de repente esa acción va como en contra de todo, y más encima falla, se agota, le resulta, pero se agota. Lee esto, sale el efecto, el grupo que lo acompaña obviamente también se siente como wow, logramos salvar de esto gracias a la acción tan arriesgada de esta persona, pero ven de que después de hacer eso este personaje se desploma en el suelo, inconsciente, se agota mentalmente, no hay tirada de salvación que cuente y simplemente cae al suelo y no tiene nada que hacer. Es una forma, por ejemplo, de hacer cansancio. O inclusive puedes permitir de que el personaje, ¿cierto?, pueda realizar una acción, falle la tirada, tú haces de que lo logre a costa del cansancio y el resto de la escena este personaje está con un penalizador. El mismo concepto del combate. Alguien le pega a otro personaje, o sea, le pega al personaje no jugador y en vez de fallar le pegó pero se hizo daño, un daño que no está necesariamente rectificado en un punto de vida, porque de repente hay juegos de rol como por ejemplo en Savage World que no tienes muy pocos rangos de herida, entonces en vez de eso tú dices que lo logra, pero en vez de sufrir un daño se agota y tiene un penalizador negativo a las tiradas por la escena, solo por la escena. Mantienes ese control de darle la opción de conceder, pero sin regalar algo. Claro, exactamente. Bueno, la idea es de que estas reglas sean como afectas para cualquier tipo de juego de rol, así que están en toda libertad de ocuparlo. Y aquí se viene la última, ya, y con esto vamos a darle fin a esta clase. Tenemos la regla, ya noten esto, esta regla es un poco complicada de entender, pero puede ser entretenida para ser aplicada. La regla del 30, 50 y 70. Bien, esto lo leí por alguna parte. Lo encontré muy práctico. Al margen del juego, como se ocupe su sistema, al margen de lo que diga la partida de cómo se pueda resolver una tirada, ya sea por porcentaje, por puntos, por éxitos, ya por, no sé, suma de totales versus la dificultad objetivo, tenemos tres valores: el 30, el 50 y el 70. Esos valores son porcientos: el 30%, el 50% y el 70% de éxito. Todas
y todos los jugadores tienen esos valores anotados. Pueden ser utilizados cuando lo deseen, pero con la condición de que solamente pueden ser utilizados, por ejemplo, una vez por arco histórico o una vez por campaña, si es que la campaña no es tan larga, o puede ser recuperado después de un periodo de tiempo que la fortuna les favorezca. ¿Y cómo se ocupa esto? 30, 50 y 70. En la llamada de Cthulhu, al margen del valor que tenga, por ejemplo, el investigador, el bibliotecario, el personaje estudioso que está constantemente, ¿cierto?, atento y estudiando y qué sé yo, tiende obviamente a no ocupar nunca un valor de combate muy bajo. Entonces pasa que de repente estos jugadores pueden sentir un poco menos el hecho de sentir de que en un momento de alguna acción, que no necesariamente sea como para hacer conjuro ni mucho menos, deseen participar de un combate. Y puede que de repente existan valores de combate base que tengan, que le pueden servir, pero quieren hacerlo, quieren que les resulte, quieren asegurarse de que sí les va a pasar y no quieren gastar puntos de suerte y nada de esas cosas del estilo. Así que dicen al máster, al guardián: quiero ocupar el 30, 50 y 70. Bien, ¿cuál vas a ocupar? ¿Sabéis qué pasa? Que quiero golpear este objetivo, así que voy a ocupar el 50% versus el 20% de base que generalmente tienen en combate estos personajes. El 50 significa obviamente eso, de que tienen un 50%, tienen que lanzar una tirada porcentual, y 50% o menos, la acción, la que sea, da éxito. Al margen que la tirada salga o no salga, ese valor de 50 se tarja y ya no se ocupa hasta el tiempo que tú decides determinado que puedan volver a ser utilizados. Y solamente le van a quedar solamente dos valores, el 30 y el 70. Luego pasa con el 30%, puede ser ocupado una acción determinada y que de repente el personaje no tiene nada. No hagamos una rule breaker como al estilo de que, por ejemplo, voy a ocuparlo para mitos de Cthulhu. Todos los jugadores de llamada de Cthulhu, casi todos saben, lo hemos explicado hasta en videos anteriores, de que los mitos de Cthulhu no es una cosa que tú tengas de la nada, pero sí, por ejemplo, puede ser para ser utilizado en el conocimiento de alguna lengua muerta o un lenguaje que tu personaje no tenga por naturaleza. Pero por esas cosas de la vida, el destino, la suerte, de repente puedes que tengas la opción de justamente esa frase, esa línea, la tengas a la mano. Entonces ocupas el valor de 30, 70 o sea, 30, 50 o 70%, y la puedes ocupar a favor de poder ocupar para que esa línea en ese momento te permita saber eso. Y después de ocuparla, la tarjas hasta la siguiente opción que puedas ocuparla. Esto da una opción de que en el momento tú puedas quebrar una regla, permitas obviamente tener más control de una acción y que permite que la acción misma sea más divertida, sea más fluida. Obviamente también por otra parte permite de que los jugadores se diviertan un poco más con circunstancias en las cuales ellos sientan de que no tengan el control. Pero por sobre todo, la diversión está asegurada. El juego de rol cumple su propósito. Recuerden, los juegos de rol están hechos para unir a las personas y hacer de que funcione una sesión, un momento en que el compartir se transforme en algo más divertido que necesariamente solamente buscar un conflicto o una resolución de conflicto solamente a base de acciones directas. Como Game Master, ustedes tienen la responsabilidad en sus manos de crear esta diversión y generar y tener a sus manos estas herramientas que humildemente yo les entrego para que puedan hacer sus sesiones mucho más divertidas. Si les gustó, obviamente les invito a todas y a todos ustedes que nos sigan en el canal de aquí abajo. Bueno, por ahí tiene que estar el seguir el canal de Twitch. Les agradecemos mucho, obviamente, de que nos estén siguiendo. Y si más tarde, obviamente, nos pueden volver a ver y compartir este video, háganlo. Me sentiré muy agradecido y muy complacido de que puedan, obviamente, seguirnos regularmente. Si tienen algún comentario adicional, pónganlo en el chat box. O bien, por ejemplo, en un par de días más, cuando este video esté puesto en YouTube, pongan también en el comentario de YouTube alguna duda que tengan al respecto de este caso, de cómo era conceder sin regalar. Todas estas cosas que yo digo son ocupadas casi siempre en mis partidas de juegos de rol.
Así que háganse idea de que yo las digo porque me han funcionado y obviamente deseo que a ustedes también les funcione. Bien, un abrazo gigante a todas las personas que nos acompañan el día de hoy y no se pierdan las transmisiones de Raw y Dados también por Instagram, donde mantenemos nuestras reseñas roleras regulares y también un montón más de actividades que se vienen en este mes de octubre, que es nuestro mes del terror y mes de las aniversario de nuestro canal. Cumplimos 5 años. Y obviamente nos vamos a ver en el próximo episodio de la Escuela de Game Master. Esperemos, cruzamos los dedos, el próximo domingo por Twitch TV. Así que les agradecemos a todos y a todas por habernos acompañado, y en nombre de la Game Master Siri Polete y el Game Master Revol que les estuvo hablando el día de hoy, como siempre les digo, jueguen rol. Nos vemos en el próximo episodio de la Escuela de Game Masters. Nos vemos. Bailecito de término de sesión.